Un rey. Una leyenda. Alejandro Magno. Nació de una madre despiadada. Fue educado por un filósofo brillante. Y motivado por un padre dominante. Considerado el guerrero más importante del mundo antiguo. Alejandro nace en el año 356 a.C., al norte de Grecia, en la ciudad de Peia, capital del reino de Macedonia. Los historiadores relatan que su padre, el rey Filipo de Macedonia, se enamoró de una joven llamada Olimpia, de Épiro, una región de Grecia. Filipo pide la mano de Olimpia de matrimonio. Ella acepta, y se convierte en una de las esposas del rey. El rey se enamora perdidamente de la belleza de Olimpia, pero no sabe que ella oculta un lado sumergido en círculos místicos y mitología. La noche antes que se consumara el matrimonio, la esposa soñó que un rayo golpeaba su vientre. Filipo se vio a sí mismo, sellando el vientre de su esposa. La infancia de Alejandro se desarrolla con normalidad. Es criado en casa, como es costumbre en la tradición macedonia. Su padre se encarga que su hijo reciba una educación extraordinaria, y así convertir a su hijo en un gran rey. De todos los tutores de Alejandro, el que tiene mayor relevancia es el filósofo Aristóteles. El filósofo se encarga de que el príncipe sea bien educado en historia, literatura, geografía, matemáticas, ética, filosofía y medicina. Al igual que su mente fue entrenada, su infancia fue marcada por un duro entrenamiento militar y físico. En el año 336 su padre es asesinado. Alejandro toma el trono con solo 20 años. Y con cierta habilidad militar, que fue probada en el campo de batalla. Sabe que tiene que apresurarse si quiere asegurar el puesto de rey. Toma venganza por la muerte de su padre y se va en contra de sus rivales y enemigos, asegurando su futuro. Con el trono ya controlado, Alejandro tuvo que hacer frente a sus vecinos, las ciudades aliadas estadogriegas. Y en una campaña, que dura unas pocas semanas, Alejandro y la falange macedonia ponen de rodillas a toda Grecia, quedando como gobernador y emperador absoluto. Consolidado su imperio en Grecia, Alejandro se dirige a Asia en el año 334 a.C., para enfrentarse con el poderoso rey persa Darío III, llevando a su mano un ejército de 40.000 hombres. Su primera batalla se desarrolla en el río Gránico, donde una vez más, Alejandro demuestra genialidad como comandante, encabezando a su ejército y ganando en contra de los pronósticos de la batalla. Siguiente a esta batalla, Alejandro se dirige por la costa sur de Turquía, conquistando ciudades como Sordes, Éfeso o Mileto. Al rey persa le da miedo no poder detener a los griegos. Darío asume el mando de su ejército, buscando la victoria, en una batalla que fuese decisiva. Y en el 333 la batalla se origina en la región de Isus, donde Alejandro y su ejército enfrentan a Darío y a su ejército de 100.000 hombres. Una vez más, la inteligencia militar de Alejandro sale a luz, y con su pequeño ejército, derrota a Darío, que sale huyendo de la batalla. Alejandro victorioso, baja por toda la costa del Mediterráneo, conquistando ciudades claves como Tiro. En este recorrido, Alejandro libra ciudades del yugo persa, y funda la famosa ciudad de Alejandría. Parte rumbo al oasis de Siwa en el desierto de Egipto. Cuando llega al desierto, pide hablar con el oráculo de Siwa, quien proclama que es hijo del dios Zeus Amón. Alejandro parte de Siwa convencido que es un dios, y se dirige a Mesopotamia. El rey Darío, en ese lapso de tiempo, concentra un gran ejército, superando de una manera abismal el ejército de Alejandro. Este encuentro se origina en la región de Gaugamela, y es de las batallas mejor documentadas del mundo antiguo. Los griegos al mando de Alejandro salen victoriosos, y una vez más se prueba su genialidad en el campo de batalla. Esta batalla pone punto final al imperio persa. Con la muerte de Darío, a mano de sus generales, Alejandro trata el cuerpo de Darío con el más grande de los respetos, así como a los miembros de su familia. Con la muerte del rey Darío, Alejandro se proclama rey de Asia, y marcha rumbo a la ciudad de Susa, que se rinde incondicionalmente. De Susa marcha a la ciudad de Persépolis, donde, en el año 330 de acuerdo al historiador antiguo Teodoro, Alejandro inicia un incendio en el palacio, que destruyó la mayor parte de la ciudad. En el año 327 a.C., y con el imperio persa bajo control, Alejandro dirige su mirada a la India. El rey indio, habiendo escuchado las hazañas del general macedonio, se somete a su autoridad sin luchar.
pero otras tribus se resistieron fuertemente. Dato curioso: el caballo de Alejandro, Bucéfalo, muere en estas batallas. Alejandro pretendía seguir avanzando por la India, en busca de más victorias, pero sus tropas, cansadas, se amotinan, y se negaron a seguir avanzando. El rey intenta persuadir a su ejército, pero falló en el intento y, finalmente, se apega a los deseos de su tropa. Divide a su ejército en dos, enviando una tropa por Susa, y la otra mitad por Gedrosia. Aun cuando había abandonado su conquista, se detenía para someter a aquellas tribus que encontraba en el camino. Alrededor del año 324 su amigo de toda la vida, Hefestión, murió de una fiebre alta, aunque algunos reportes indican que pudo ser envenenado. Concuerdan los historiadores en que el dolor de Alejandro era insoportable. Al recuperarse de la muerte de Hefestión, regresó a sus planes de expandir su imperio, pero nunca llegó a realizarlos. Muere en Babilonia en el año 323 a la edad de 32 años, luego de sufrir fiebres altas durante 10 días. Las teorías de su muerte van desde envenenamiento a malaria. Plutarco escribe que 14 días antes de su muerte, Alejandro se entretuvo con una larga ronda de bebidas, después de la cual cayó en una fiebre, de la que nunca se recuperó. Cuando se le preguntó a Alejandro quién debe sucederle, él solo respondió: al más fuerte. Sin embargo, Plutarco afirma que pasó su reino a Pérdicas, amigo de Hefestión, con el que Alejandro había cargado el cuerpo de su mejor amigo, en su funeral en Babilonia. Pérdicas también era amigo de Alejandro, además de su guardaespaldas y compañero de caballería, y tendría sentido, considerando que Alejandro tenía el hábito de recompensar con favores a aquellos quienes eran cercanos. Como sea que haya pasado, después de la muerte del emperador, los generales ignoraron la última palabra de Alejandro, y Pérdicas fue asesinado en el 321. Su camarada de toda la vida, Casandro, ordenaría la ejecución de las familias de Alejandro, incluyendo madre, hijo y esposa, solo para asegurar su puesto como nuevo rey de Macedonia. Ptolomeo robó el cadáver del emperador cuando éste iba ruta a Macedonia, y lo llevó a Egipto, con la esperanza de asegurar una profecía que proclamaba que la tierra donde fuera sepultado sería próspera y invencible. Ptolomeo fundaría la dinastía tolemaica en Egipto. Esta dinastía duraría hasta el año 30 a.C. Ninguno de sus generales poseía la inteligencia y comprensión o el ingenio militar de Alejandro, pero fundarían dinastías que, con excepciones, gobernarían sus regiones hasta la llegada del Imperio Romano. Bueno amigos, nos veremos en otro video, y seguiremos aprendiendo. No olviden suscribirse al canal y darle like al video. Nos vemos en un nuevo episodio.